Esta es la Subo, no Shima Flow. Yeah, 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 yeah. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Voy a tocar el tema de cómo evitar la discriminación de los hablantes de las lenguas indígenas. El equipo está conformado por Hernández Méndez Nadia, Alfredo Misael Jiménez Jiménez, Roberto Gutiérrez Clatual, José Luis Cicelo Mabarak, Juan Pablo Lara Clauiste. El tema trata sobre cómo son consideradas las lenguas, quién las defiende, qué importancia tienen y sobre cómo podemos ayudar a defenderlas y evitar o poder eliminar la discriminación hacia ellos. La discriminación hacia las personas indígenas se da por su forma de vestir, hablar o por el simple hecho de ser indígenas, lo que ha causado que las personas hablantes se encuentren en una situación de pobreza y que 2 de cada 10 hablantes de la lengua entre 6 y 14 años no sepan leer ni escribir, por lo que es necesario prevenir y eliminar la discriminación. ¿Cómo salvar las lenguas o lengua? Lo primero que debes de hacer para salvar las lenguas es acabar con la discriminación, pero luchar con prejuicio. Es lo más difícil en los últimos tiempos en México. La idea de una segunda lengua, como pueden ver el español, empleando como lengua franca en el país, no supone que tenga que abandonar la lengua materna. Así sea prohibido un salto general y los niños estén aprendiendo las lenguas indígenas que hablan sus abuelos, pero ya olvidaron la de sus padres. En muchos casos son víctimas de los prejuicios. México cuenta con 11 familias lingüísticas, 68 grupos y 364 variedades o lenguas, distribuidas por todo el territorio mexicano, que han sido defendidos por la INAI. Pero también existen leyes que defienden a los grupos indígenas que están protegidos por la CROPETS, EDIS, CDMX y Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. 007 Ciudad de México, a 8 de agosto de 2018, llamada CORPREP, proteger los derechos humanos de las personas indígenas y brindarles un trato igualitario. De acuerdo con EDIS, CDMX, la discriminación hacia la población indígena se redujo de 2013 a 2017. Desde este consejo se realizan acciones para eliminar la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, proteger los derechos de las poblaciones indígenas que viven, estudian y transitan y trabajan en la Ciudad de México. Es el llamado que se hace al consejo para prevenir y eliminar la discriminación. La principal causa de la discriminación es la que recibe por sus propios hablantes. La pérdida de algunas lenguas y el peligro de la desaparición de otras. México es un país muy diverso con fuentes presenciales indígenas, con condiciones adversas para gozar y la diferencia de la amplitud para leer y escribir es doble. A través de estas acciones, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de las Ciudades atiende al mando para implementar medidas y eliminar la discriminación hacia los pueblos indígenas. Todas las lenguas son consideradas nacionales junto con el español y la lengua de signos. En México el 8.8% de la población son hablantes y existen 55 lenguas indígenas nacionales, de las cuales destacan el náhuatl, que ocupa el 30%, mixteco con el 12.3%, otomí con 10%, mazateco con 8.6% y el zapoteco con 8.2%. La discriminación hacia los pueblos indígenas o hablantes ha provocado la pérdida de algunas lenguas y la pobreza de algunos grupos, gracias a las sociedades que piensan que por ser de otros grupos se deben de hacer menos, cuando en realidad se les debe de agradecer por enseñarnos algo más que solo lo que ve la sociedad, sin importar cómo seas, vistas o hables.
por lo que con ayuda de algunas organizaciones y la sociedad se puede eliminar la discriminación y los perjuicios hacia ellos. Don't stay awake for too long, don't go to bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away.